Muy buenas noches a todos. Quisiera titular la reflexión en esta noche con una pregunta, y es: ¿qué es eso que tenés en tu mano? ¿Qué es eso que tenés en tu mano? Y para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que mirar inevitablemente y observar juntos dos historias muy distintas entre sí. La primera de ellas la encontramos en el Antiguo Testamento, mientras que la segunda la encontramos en el Nuevo Testamento. En la primera historia nos vamos a encontrar con el más grande líder que tuvo el pueblo de Israel. Me estoy refiriendo a Moisés. En la segunda nos vamos a encontrar con un muchacho del cual no conocemos siquiera su nombre. En la primera historia nos vamos a encontrar con un hombre tremendamente limitado en sus recursos personales. Era tardo para hablar. En la segunda nos vamos a encontrar con un hombre tremendamente limitado en sus recursos materiales. Tenía solamente 5 panes y 2 peces. Pero lo que ambas historias nos muestran es cómo hombres tremendamente limitados desde lo humano fueron poderosamente utilizados por Dios para bendecir literalmente a las multitudes. Acompáñenme por favor a la primera historia, al libro de Éxodo, al capítulo 4, versos 1 al 17. Éxodo capítulo 4, versos 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca,
y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Para entender este diálogo sumamente jugoso entre Dios y Moisés, tenemos que hacer un poco de historia y observar el contexto anterior. Cuando el libro de Éxodo comienza, nos encontramos con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, siendo esclavos del pueblo egipcio, con Faraón a la cabeza. Faraón envió una orden de que todo varón nacido de familia hebrea debía morir. Tenía mucho temor que el día de mañana los hijos hebreos superasen en número a los hijos egipcios y se les rebelasen. Había que matarlos. En este contexto difícil nace Moisés y observamos cómo Dios comienza a preservar su vida para hacer de él el líder que mucho tiempo después fue. Sabemos que su madre lo coloca dentro de un Moisés, lo deja en el río y a ese río va a bañarse la hija de Faraón. Se da cuenta que era de una familia hebrea, pero le da demasiada pena como para deshacerse de él y lo cría en el mismo palacio. Una vez que Moisés comienza su vida adulta, se encuentra con que un egipcio está maltratando a un hebreo. ¿Y qué hace? Mata al egipcio. Creyó que nadie lo había visto, pero más tarde se encuentra con dos hebreos que peleaban y quiso frenarlos. Y uno de los hebreos le dijo: ¿vas a hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio? Y allí se dio cuenta, ¿sí?, que su crimen había sido descubierto y escapa a la tierra de Madián. Toma a una de las hijas de un tal Jetro como mujer y comienza a apacentar las ovejas de su suegro. En el capítulo 3, él está apacentando las ovejas y sucede una situación sobrenatural. Se encuentra con una zarza que ardía y no se consumía, y se dio cuenta que allí estaba la misma presencia de Dios. Y el Señor le dijo: Moisés, yo te necesito para que vayas a hacer una tarea muy grande. Te necesito que vayas, intercedas a Faraón por el pueblo, lo liberes, lo guíes por el desierto a una tierra que tengo preparada para ustedes. Y frente a esta propuesta de Dios se genera el diálogo que acabamos de leer. En este diálogo Moisés pone dos excusas claras al llamado de Dios. La primera cosa que le dice al Señor: Señor, el pueblo al que me estás enviando es un pueblo rebelde. Déjame decirte que esta primera excusa era 100% cierta. Tuvo 40 años para comprobar cuán cierta era. Déjame nomás darte dos ejemplos. Mientras transitaba con el pueblo por el desierto, algunos del pueblo les empezó a decir: mejor nos hubiese sido morir, ¿sí? Mejor nos hubiese sido morir en tierra de Egipto a mano de los egipcios que estar aquí con vos transitando en el desierto. Les dijeron también algunos: el Dios al cual vos adorás. Moisés entraba en comunión con Dios de manera permanente y cuando se daba vuelta se encontraba con que el pueblo se había vuelto una y otra vez a los ídolos, pese a haber sido liberados por la misma mano de Dios del pueblo egipcio. Ahora, interesante es que Dios no negó esta excusa de parte de Moisés, porque el pueblo era un pueblo complejo. Dios hizo algo muchísimo más interesante. Le aclaró que ese pueblo al cual lo enviaba era el pueblo que él había elegido para sí. A ese pueblo
Él lo enviaba. Pero la segunda excusa que Moisés pone es más profunda, y en esta segunda excusa yo me quiero detener en esta noche, y tiene que ver con las limitaciones personales de Moisés. Le dijo: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Qué interesante. Moisés le explicó a Dios cuáles eran sus limitaciones, como si Dios, su creador, nunca lo hubiese sabido. Como si Dios nunca se hubiese enterado cuáles eran sus limitaciones. ¿Y sabes qué hace el Señor frente a esta segunda excusa? Le hace una pregunta, le dice: Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Moisés, ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Sabes qué hizo el Señor con Moisés? Algo extraordinario. Se le declaró el creador de sus limitaciones. Se le declaró el Dios de sus limitaciones. Se le declaró el Señor de sus limitaciones. ¿Se atrevería Moisés a cuestionarlo o aún más a criticarlo por aquella limitación que había puesto en su vida? Una pregunta que yo me hago es si yo cuestioné a Dios en algún momento por alguna o algunas limitaciones que Él haya puesto en mi vida. La pregunta es: ¿cuestionaste a Dios por esas limitaciones con las cuales tenés que lidiar y que en tantos momentos nos molestan? Si alguien lo hizo, ese fue el apóstol Pablo. Él cuestionó a Dios. Él le preguntó al Señor el porqué de lo que llama su aguijón en la carne, y se lo cuenta a los cristianos en Corinto. Y lo cuenta con una secuencia muy interesante. Les dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Permitidme parafrasearlo: para que no me la crea, me fue puesta una debilidad. Para que no me la crea, me fue puesta una limitación. El Señor lo hizo simplemente para que yo, como Pablo le decía a Timoteo, tenga un justo concepto acerca de mí mismo, ni más ni menos. Déjame decirte algo. Yo he descubierto con el tiempo que Dios pone en mi entorno y en el tuyo dos clases de personas. Dios pone siempre personas menos capaces que nosotros y pone siempre personas más capaces que nosotros. Pone personas menos capaces que nosotros para que cuando nosotros las veamos, creamos que Él nos puede usar. Es decir, pienso: Dios usa a fulano de tal que tiene menos capacidad, Dios puede usarme a mí. Pero también pone personas más capaces que nosotros. ¿Sabés para qué? Para que yo y vos no nos lo creamos tanto. Y esto fue lo que descubrió el apóstol Pablo. Ahora, interesante es, y aquí viene la segunda etapa de la secuencia, que aunque había descubierto por qué Dios había puesto en su vida esa limitación, no obstante, le pidió al Señor que lo quite de él. ¿Y sabes cuántas veces lo hizo? 3. Aún sabiendo el porqué de su limitación, se sentía bastante incómodo con ella. Y le dijo: Señor, quítala de mí. Y lo hizo 3 veces seguidas. Déjame decirte
que muchas veces tenemos el concepto que Dios responde a nuestra oración simplemente cuando Él tiene por respuesta un sí, es decir, una respuesta positiva a nuestra oración. Pero la experiencia del apóstol Pablo nos muestra algo, y es que son múltiples las posibilidades de la respuesta de Dios a nuestra vida. Dios puede decirnos que sí, Dios puede decirnos que no, Dios puede hacer un silencio y debemos interpretar ese silencio como parte de la respuesta de Dios. O Dios puede, como lo hizo con el apóstol Pablo, decirnos: bástate mi gracia. Le dijo: con mi gracia es suficiente. No necesito quitar de tu vida tu limitación, porque mi gracia es suficiente para que puedas convivir con esa limitación y puedas hacer la obra que te estoy mandando a hacer más allá de tu limitación. ¿Sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando sos débil, yo tengo mayores posibilidades de manifestar mi poder. Decía el apóstol: voy a apreciar mis debilidades, sabiendo que a través de ellas el poder de Dios puede actuar de una manera extraordinaria. Jim Cymbala, el pastor del tabernáculo de Brooklyn en Nueva York, dice: la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. Otro pensador llamado Fenelon decía: es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Esto mismo entendió en esta secuencia el apóstol Pablo y concluye el relato con una paradoja y afirma: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dicho de otra manera, cuando me siento débil, empiezo a depender de Dios, y cuando dependo intensamente de Dios, Dios empieza a manifestar su poder a través mío. Por eso, definitivamente, cuando soy débil, soy fuerte. Le dijo el apóstol Pablo a los corintios: por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En verdad he trabajado más que todos ustedes, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso quiero invitarte a que hagas un ejercicio, y es: cuando veas a algún hermano muy poco capaz haciendo una pequeña tarea para Dios, acordate que es la gracia de Dios trabajando en y a través de esa persona. Y cuando veas a alguien muy capaz haciendo una gran tarea para Dios, no te olvides de algo, y es que es la gracia de Dios trabajando en y a través de esa persona. Pero volvemos a la historia que nos ocupa en esta noche y nos damos cuenta de que el Señor era absolutamente consciente de la limitación que aquejaba a Moisés. Y le dijo: quédate tranquilo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que es levita y habla bien? ¿No te das cuenta que junto con tu debilidad
he puesto las personas y los recursos necesarios para que complementen tu debilidad y puedas hacer la obra que te estoy encomendando. Un experto en liderazgo, John Maxwell, tiene una frase un tanto risueña pero muy cierta, que dice que el líder no es aquel que sabe todo, sino aquel que tiene el teléfono de los que saben. Esto le dijo el Señor a Aarón, le dijo el Señor a Moisés acerca de Aarón. Lo tenés, Aarón, tenés todos los recursos necesarios para complementar tus debilidades. Pero le hace una pregunta que, como dije en el principio, bien podría ser el título del mensaje en esta noche. Le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tenés en tu mano? ¿Qué es eso que tenés en tu mano? Dicho de otra manera, ¿con qué recursos contás para hacer mi obra? ¿Con qué recursos contás? Ahora tenemos que entrar en situación y entender que Éxodo nos dice que hablaba Jehová cara a cara con Moisés, como quien habla uno a un amigo. El diálogo entre Dios y Moisés, tal como lo observamos en Éxodo 4, era una constante en la vida de Moisés. Dice allí Deuteronomio, cuando Moisés muere, dejando al pueblo frente a la tierra prometida con Josué a la cabeza, que no se levantó nunca más en todo Israel profeta que hablase a Jehová cara a cara. Entonces yo me imagino, permítanme inferirlo, a Moisés allí pastoreando las ovejas, sostenido de su vara, y al Señor preguntándole, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara, Señor. Tengo un elemento que es insignificante. ¿Sabés qué era una vara? Era un palo rústico, recto, que el único detalle que tenía era en un extremo una curvatura, para que el pastor pudiese extender esa vara y pudiese agarrar a la oveja del cuello con mucha firmeza pero con suavidad y no permitir que la oveja se aparte del rebaño. Le dijo, tengo nada más que una vara. Y en el final del diálogo el Señor le dice algo extraordinario. Vas a tomar esa vara y con esa vara vas a hacer las señales. Le dijo de alguna manera, vas a tomar ese recurso limitado y con ese recurso limitado vas a hacer la obra que te estoy mandando. Le dijo, vas a tomar un recurso ordinario que es el tuyo para hacer una obra extraordinaria que es la mía. ¿Sabes cómo termina esta historia? Observamos a un hombre con recursos sumamente limitados, haciendo una tarea extraordinaria para Dios. Liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo guió 40 años por el desierto y los dejó frente a la tierra prometida, donde Josué toma la posta como líder del pueblo. Déjame decirte que en condiciones normales, con un pueblo normal, esto hubiese llevado 3 meses. Y el Señor trató con ese pueblo durante 40 años y usó para eso a alguien que nuestro sistema hubiese desechado. Utilizó un hombre tardo para hablar. Contaba esta mañana, tengo un tío que es pastor en Estados Unidos hace muchos años, pastoreó una iglesia latina allí en Estados Unidos, y en cierto momento, hace unos cuantos años atrás, un líder de su denominación le contó que había traído desde Honduras a un misionero y le dijo, tenés que aprovecharlo, tenés que invitarlo a tu congregación, toda tu congregación debería escuchar a este hombre. Y le dijo, bueno, que venga el próximo domingo por la noche. No, le dijo el líder, invítalo por la mañana, que es el culto más fuerte, es el culto donde está toda la iglesia,
invítalo, toda la iglesia tiene que escuchar a este hombre. Así que acordó con este líder de invitar a aquel hondureño, y llegado el día, mi tío entró al templo y observó, antes de empezar el culto, que en la primera fila había un hombre espástico, un hombre con sus miembros atrofiados, que a duras penas podía caminar y a duras penas podía pronunciar palabra. Se acercó a él y le dijo: muy buenos días, yo soy el pastor de esta iglesia. A lo que el hombre, con mucha dificultad, le contestó: yo soy el misionero hondureño a quien usted invitó. Me dice mi tío: te voy a ser absolutamente franco. La primera cosa que pensé es cómo este hombre me sugirió invitar a este otro hombre. Pero lo tenía allí, había venido desde Honduras a Estados Unidos. No lo puedo enviar de vuelta. Este hombre tiene que participar del culto. Y allí comenzó. En el momento del mensaje lo ayudaron con mucho esfuerzo a subir a la plataforma, lo pusieron frente al púlpito y con mucha dificultad comenzó este hombre a predicar la palabra. Me dice mi tío: Dios me dio la lección más grande de todos los tiempos. Este hombre, con mucha dificultad, comenzó a hablar y a predicar de una manera poderosa. La gente empezó a conmoverse como nunca nadie se había conmovido en la congregación. Terminamos media hora más tarde, lo cual en Estados Unidos podría llegar a ser un drama. Toda la congregación en el altar, arrodillados, consagrando sus vidas a Dios. ¿Sabes a quién usó Dios para hacer esto? A un hombre que nuestro sistema desecha. Lo dijo el apóstol Pablo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes por qué Dios utiliza esta dinámica que el mundo desecha? Para que vos y yo recordemos que somos hombres en la tierra y que Él es Dios en el cielo. Amén. Te invito a que observemos la segunda historia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Déjame decirte que la gente rodeaba el mar de Galilea para escuchar a Jesús. Varios kilómetros rodeados de personas ávidas por escuchar a Jesús. Si observamos el contexto anterior, nos damos cuenta que había dos motivos esenciales por los cuales la gente en general y en este caso en particular seguía a Jesús. Por sus enseñanzas. Él enseñaba con autoridad y no como los religiosos de aquel momento. Y le seguían mayormente por sus milagros. La gente se beneficiaba de esos milagros. Sumado a esto, había más cantidad de gente de la habitual en aquel lugar. ¿Por qué? Porque se acercaba la Pascua, celebración en la cual el pueblo recordaba la liberación del propio pueblo judío de la esclavitud de Egipto. El Señor Jesús observa a la multitud y pensó, tenemos que alimentarla. Tuvo una idea, le preguntó a Felipe, Felipe, ¿dónde podríamos comprar comida? Mirá qué sutil. Felipe era el único de los 12 que era oriundo de aquella región. Se suponía que él sabía el lugar preciso para comprar comida para tanta gente. Aunque Jesús dice, que es sutil también el texto, dice que lo hacía para probarle, porque ya sabía lo que iba a hacer. Era Dios, era omnisciente. Bueno, Felipe tuvo la actitud que quizás vos y yo hubiésemos tenido. Mira, Señor, aunque tengamos 200 denarios, aunque tengamos un buen recurso, ese buen recurso va a ser insuficiente porque la multitud es gigantesca. Ni con mucho podríamos alimentar a tantos. Pero saltó Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dijo, mira, Señor, hay un muchacho que está ahí, pero tiene demasiados pocos recursos. Tiene solamente 5 panes y 2 peces. El recurso es poco y la necesidad es mucha. El Señor llamó a aquel muchacho y ¿saben qué hizo? Tomó ese recurso escaso, ese recurso pobre en sus manos. Dice que lo tomó en sus manos, lo bendijo y lo partió. Y con ese recurso escaso, la multitud fue alimentada, dice el texto, hasta el hartazgo. Ahora permitime imaginarme la reacción de ese muchacho que tenía nada más que 5 panes y 2 peces frente a ese milagro de Jesús. Yo creo que aquel muchacho descubrió que sus limitados recursos puestos en manos de Jesús podían bendecir a las multitudes. Descubrió que sus limitados recursos bendecidos por Jesús podían bendecir a las multitudes. Descubrió que lo que menos interesaba eran sus recursos materiales, sino en manos de quien los depositaba. Finalmente descubrió que lo que menos interesaba eran los recursos materiales. Lo que más interesaba era con qué bendición esos escasos recursos contaban. Conocemos muy bien cómo termina la historia. Un hombre con recursos materiales limitados, utilizado poderosamente por Dios para bendecir literalmente a las multitudes. Dice el texto que con 5 panes y 2 peces se alimentaron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fueron saciados, como dije recién, hasta el hartazgo y recogieron 12 cestas llenas con lo que había sobrado. ¿Sabes por qué? Porque un muchacho con 5 panes y 2 peces permitió
que el Señor los tomase y bendijese su escaso recurso para bendecir a las multitudes. Esta historia con la que quiero terminar sucedió en el transcurso de la década de los 70, en un lugar muy cercano a este, en la iglesia bautista de Villa Purredón, aquí en la calle Gabriela Mistral. Allí había un líder de jóvenes que prometía mucho. Esos líderes en los que uno observa que Dios podría llegar a utilizarlos de una manera muy grande. Trabajaba de día y estaba terminando su escuela secundaria por la noche. Y una noche muy tarde, de mucho frío, tocó a la puerta de la casa de su pastor, que vivía en el templo. Lo atendió su esposa y le dijo a su esposa: Nelly, yo siento que Dios me está llamando a una tarea muy grande, pero siento que tengo muy pocos recursos para responder ese llamado. Y Nelly, con muy buen tino, le recordó el mensaje que su esposo, el pastor, había dado el domingo anterior. Justamente cuando Moisés es llamado por Dios a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, en medio de esa zarza que ardía y no se consumía. Y le dijo Nelly: mirá, Moisés se sentía exactamente igual que vos. Se sentía poca cosa frente al llamado grande que Dios le estaba haciendo. Sin embargo, si Dios utilizó a un hombre tan limitado como Moisés para hacer una tarea tan grande, Dios puede usarte a vos. Oraron, y cuando terminaron de orar, él le pidió permiso para quedarse toda la noche en el mismo salón donde cada sábado se juntaba con sus jóvenes. Tenía que estudiar y probablemente si volvía a su casa no lo iba a hacer. Se quedó en aquel salón toda la noche. No sabemos exactamente si él estudió o no, pero él compuso aquella noche una de las canciones, uno de los himnos que más cantamos durante la década del 70 y de los 80. Él es un gran músico y en este himno, en esta canción, él le dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. En el coro él dice algo extraordinario: Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco yo mi vida para que la uses tú. ¿Sabes qué le dijo este muchacho al Señor? Le dijo: Señor, tengo nada más que una vara, tengo nada más que un elemento ordinario. Señor, tengo nada más que 5 panes y 2 peces. Señor, tengo recursos que de ninguna manera frente a la demanda podrían hacer la diferencia. Tengo tan poco que en definitiva lo único que puedo darte es toda mi vida. Es tan poco lo que tengo, es tan poco importante, que lo que realmente puedo darte es toda mi vida. Él lo hizo y Dios lo usó grandemente. El escritor argentino Abelardo Castillo tiene una frase que a mí me gusta muchísimo, corta, breve, profunda, y que dice esto mismo de otra manera. Él dice: si no diste la vida, no diste nada. La propuesta de Dios en esta noche es que te acerques con tus limitados recursos, con mis limitados recursos, y que le entreguemos nuestra vida completa al Señor para que hagamos la obra que Él nos encomendó. Por eso quiero preguntarte exactamente lo mismo que el Señor le preguntó a Moisés: ¿qué es eso que tenés en tu mano? Oramos. Señor, gracias porque cada vez que abrimos tu palabra nos encontramos desafiados. Nos encontramos con desafíos
demasiado grandes para nuestros recursos. Pero sabemos, Señor, que estás dispuesto a usarlos si los dejamos en tus manos. Sabemos que estás dispuesto a utilizarnos, a bendecir a muchos, si te entregamos simplemente toda nuestra vida. Estamos acá para eso. Queremos hacer de esta nuestra decisión en esta noche. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.